la plataforma cobra, la plataforma cobra. Entonces la plataforma ya le paga, esa es la intermediación y eso es lo básico que debemos de tomar en cuenta. Ajá, ¿cómo declaras? Como estamos viendo aquí, está la parte de definitivas y está la parte también de los pagos provisionales. Pago provisional, si tiene algún otro ingreso, por ejemplo, de aquí, como lo estamos viendo en específico este caso, actividad empresarial. Miren, yo aquí lo que les estoy presentando es justamente un requerimiento, ¿no? Que le hicieron a un cliente porque, pues, le están requiriendo exactamente, a ver, aquí, le están requiriendo exactamente el pago de IVA por actividades empresariales de plataformas tecnológicas y también la declaración de renta. Pero, ¿qué hizo este contribuyente? Todo lo declaró en su declaración normal de actividades empresariales. Esta persona tiene ventas así al público directo y también vende por Mercado Libre. Entonces, él juntó el ingreso de acuerdo con lo permitido por la resolución miscelánea y así ya lo enteró. Entonces le llegó este requerimiento y lo estuvimos viendo mucho nosotros en el grupo de CTI que estaban llegando requerimientos por esta situación, siendo que consideraron la opción de la miscelánea para presentar junto, ¿sí? Entonces hablábamos también la sesión pasada, es mucho de tener el control, pero cuando lo vas combinando, o sea, cuando ya lo tienes aquí todo como actividad empresarial, ya lo puedes ir, o sea, juntas todos los ingresos, ¿no? Finalmente, como les digo, el régimen es actividad empresarial y profesional. Los demás, siempre lo explico yo, son como sus hijitos, ¿no? Lo que es el RIF, ahora el reciclo, todos estos. La mamá es el régimen actividad empresarial y profesional. Y entonces ahí es como se declara. Sin embargo, al mismo SAT que lo permitió en reglas misceláneas, pues no le quedó muy claro y empezaron a enviar este tipo de requerimientos. En unos casos sí llegaron como invitaciones, ya sabemos, una invitación, ¿no? Si uno lo quiere atender, si no, no. Pero pues aquí ya le llegó el requerimiento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues aquí está. Ajá, ellos mismos desconocen sus reglas, o sea, si ellos lo permitieran. Entonces aquí está, aquí lo vimos, aquí, miren, esto yo les estoy compartiendo cómo atendimos ese requerimiento. Entonces aquí ya dice, el pasado 11 de octubre se recibió el acto administrativo tal, número de control, bla, 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 para requerir las obligaciones de pago mensual de IVA por actividad empresarial a través de plataformas y también el ISR. Y luego menciono aquí, ante lo cual me permito comentar que dichas obligaciones fueron cumplidas al presentarse, exacto, ¿verdad? Sí, al presentarse conjuntamente con el pago definitivo mensual de IVA, con el número de operación tal y con el pago provisional mensual de ISR del régimen de actividad empresarial correspondiente a agosto y todo. Entonces, pues ya, o sea, ahí está. Atención o respuesta, aquí ya están respondiendo, es la respuesta del SAT. Y miren, en relación con su aclaración, le informamos que es procedente, ya que derivado de la consulta efectuada, se verificó que las obligaciones fueron presentadas antes de la fecha de notificación de este requerimiento, por lo que el requerimiento es improcedente. Entonces, pues genial, que fue una cachetada, exacto. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué reglas son? Ahorita ya cambiaron, el año pasado teníamos otras, pero de este año son estas dos reglas. Que dejen de andar molestando, sí. Y luego después me enteré que, digo, no fue el caso de este cliente, pero algunos contribuyentes que les llegó un mismo requerimiento lo atendieron y después otra vez les volvieron a requerir lo mismo, pero pues solamente estar gastando recursos porque ya se tenía. Entonces aquí, miren, estas son las dos reglas que nos permiten precisamente presentar en conjunto. Seguro, sí, seguro más de uno lo multaron. Entonces, pues, ya ven, hay que estar capacitándonos y no hay que perdernos los programas. Y un tema muy comentado que estuvimos ahí nosotros en el grupo de CTI, comentando esta situación, de hecho también la semana pasada que les platiqué, ahí va el spoiler porque voy a hablar de eso.
Entonces, sí, esto es lo que estamos haciendo y aquí pues ya se llevan ustedes este megatip que si les llegan a requerir, no procede. No procede porque la misma miscelánea en estas dos reglas nos está permitiendo que sea en conjunto, en conjunto. La primera es para efectos de ISR y la segunda para efectos de IVA. Exactamente, puntos finos que valen oro porque nos ahorran, o sea, todo, imagínense las multas. O sea, aquí nosotros hay que aprovechar este conocimiento y pues bueno, ya saben, cobrarlo bien, cobrarlo bien. Entonces ya quedó con esa respuesta, ya lo pudieron ver y a este cliente sí ya definitivamente el SAT ya no le volvió a enviar ni invitación ni el requerimiento. Entonces, pues bueno, además que digo ya, o sea, los clientes también van aprendiendo y van verificando, van viendo y ya cuando ellos tienen la asesoría adecuada, ya no se espantan, que es lo principal. Sí, sobre todo cuando nosotros, que somos los que los asesoramos, pues los vamos viendo, los vamos conociendo. Por ejemplo, este cliente es así súper puntual, tiene todo muy en orden y pues ahí ya uno dice, bueno, evidentemente, pues tiene bien su situación. Entonces, ya de aquí, pues nos vamos con la ley del impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, de hecho fue con lo que, digamos, se empezó a notar que hacía falta regulación en este sentido, ya lo platicábamos también, por ejemplo, que el Netflix, ¿no? Nos llegó y pues, oye, a ver, ¿cómo está eso de que va a aumentar? Pues sí, porque son servicios que se estaban aprovechando en territorio nacional, ya sabemos que el IVA es un impuesto territorial, y en ese caso, pues las plataformas no estaban teniendo ninguna obligación, no estaban pagando nada al SAT, todo era para ellos, toda la ganancia, entonces pues ya se estuvo revisando y también lo vimos que no es cosa de México, ni de la 4T, ni de nada de eso, sino que ya son cuestiones a nivel global, ¿no? Ya entre los gobiernos pues ya se estuvieron comunicando para crear precisamente toda esta legislación y de hecho pues por ahí anda ya otro impuesto nuevo que es mundial, como le llaman, que en alguna ocasión ya lo platiqué aquí, es para el tema de los paraísos fiscales, ¿no? Como se le conoce. Hola Ernesto, pues se queda la sesión grabada en CTI. En CTI, por aquí en un momento te podemos compartir la información de CTI, porque se va a redes unos minutos nada más. Y pues sí, la charla anterior, que fue la primera parte, también estuvo muy interesante. Entonces, por aquí estaremos compartiendo la información de CTI. Bueno, muy bien. Entonces tenemos esta situación de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero, sin establecimiento en México. ¿Cuáles son esos servicios digitales? Pues aquí nosotros los encontramos. La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, como el Netflix, Spotify, audio, música. O sea, empezamos a ver que nuestras membresías estaban aumentando de precio. Algunas sí absorbieron el tema del IVA, pero pues la gran mayoría no. Entonces ya se hizo obligación de ellos que cuando nos ofrecieran los paquetes ya también estuvieran calculando, bueno, adicionando la parte de IVA, Luego tenemos también, muchas gracias, tenemos también la parte de juegos de azar, obtención de tonos de móviles, noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos, clubs y páginas de citas. ¿Se acuerdan que esto era tema así como de meme en ese entonces? Y también la enseñanza a distancia. Por ejemplo, aquí entran estos cursos, o sea, todas estas páginas que estamos viendo, ¿cómo funciona aquí? Bueno, porque tenemos muchas personas que están dando cursos en esas plataformas. La persona da un curso en estas plataformas, con estas empresas. ¿Y qué es lo que hace? La empresa, la plataforma lo vende como si fuera de ellos. Y entonces, pues ellos son los que cobran y por otra parte ya le pagan a la persona que da el curso, al capacitador. Entonces, vemos una vez más
como aquí está el tema de la intermediación que no se le paga directo al capacitador, sino que se le paga a la plataforma. Luego la plataforma ya les paga, digo, ya ellos con sus acuerdos, ¿no? En cuanto a comisiones, en cuanto a regalías, lo que sea, ya les pagan y al mismo tiempo se debe de hacer la retención para que ya lo considere la persona, ¿no? Ya vimos en pago provisional. ¿Qué es lo que pasa en pago provisional? Bueno, creo que me faltó explicar ahí un poquito más en el pago provisional porque me fui directo al requerimiento. Pero ¿qué tenemos de pago provisional? Como los pagos que conocemos nosotros. Juntamos todos nuestros ingresos. En este caso, sí tenemos la cuestión de las deducciones. Es por eso que muchas personas, digo, siempre va a haber puntos a considerar para ambos, ¿no? Así como ahora decían, ¿me quedo en RIF o me paso al reciclo? Bueno, cuando una persona también se da de alta en plataformas tecnológicas, conviene revisar la información general, pagos provisionales o definitivos. Hay personas que de entrada ya lo veíamos también la vez pasada, pues no quieren pagar, ¿no? Al contador no le quieren pagar, entonces dicen, pues me quedo con los definitivos, total, ya no hago nada, entre comillas, ¿no? Ya no hago nada y pues me quito todo ese pendiente y listo. Pero hay otras personas que dicen, bueno, yo sí tengo gastos, yo sí quiero deducir mis gastos y un punto importante es la declaración anual. En el esquema de definitivos, pues como su nombre lo dice, definitivos ya si se quedan, no hay declaración anual. Por lo tanto, tampoco tienen el acceso o la posibilidad del saldo a favor, porque precisamente no hay declaración anual. Hay personas que dicen, bueno, es que yo tengo las colegiaturas, pago este seguro, tengo este plan, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué conviene? Entonces, pues mejor como pagos provisionales para que puedan aprovechar todas esas deducciones personales y hacer su declaración anual que les puede originar un saldo a favor. Sí, entonces es lo mismo. Aquí nosotros para ver en dónde vamos a ubicar a nuestro contribuyente definitivo provisional, siempre platicándoles todo lo que involucra. Mira, vas a tener una declaración anual, es necesario, las facturas, comentarle todo el esquema, cómo es que va funcionando todo este pago y listo, ya poder tomar la decisión. Siempre mi recomendación es en conjunto, ¿sí? Nosotros para asesorarle, decirle todos los puntos claves, como yo les digo, las cartas sobre la mesa. Siempre el cobro de honorarios es tanto, también no se les olvide. Y sí, pues ya, que el cliente decida, repito, apoyados en lo que nosotros les vamos comentando. Entonces, en este pago provisional ya podemos también disminuir la retención. Así les digo, funciona como cualquier otra retención, que es lo que hacemos, nuestros ingresos, gastos, les disminuimos las retenciones y listo, ya tenemos nuestro pago provisional. Ojo con esto, igual aquí, si lo vamos a juntar con la actividad empresarial que ya teníamos, lo mismo, la retención aplica igual, se disminuye, entonces pues está muy bien para estos contribuyentes, digo, a ellos les queda bien, inclusive dice este contribuyente que yo les platico, o sea, él dice, mejor para mí porque ya no hago el desembolso directo, que es lo que muchas veces decimos, ¿no? La retención que estamos haciendo, un pago adelantado. Es un pago adelantado de nuestros impuestos, por lo tanto ya cuando nos toca pagar, pues pagamos, o sea, pagamos lo mismo, pero psicológicamente creo que es algo como bueno, como decir, mira, tengo 1,000 pesos por pagar, pero ya me retuvieron 300, pago 700, perfecto. Y pregunta Alejandra, si el cliente de Uber tiene saldo a favor de IVA de 2021, ¿puede seguir acreditando en el 2022? Sí, claro, puede seguir acreditando ese IVA a favor de periodos anteriores, sin problema. ¿Alguna duda que tengan respecto a estos pagos definitivos, provisionales? ¿Cómo se le hace aquí? Con todo gusto, ¿sí? Entonces ya lo vimos, servicios digitales.